Capítulo 246. Mira, allí está huyendo. Atrápenlo. Gracias al plan de escape organizado por el gobierno de México y los banqueros judíos, la mayoría de los judíos lograron salir de Inglaterra a salvo. Sin embargo, nadie anticipó que los irlandeses se convertirían en el próximo blanco de la ira inglesa. Al enterarse de la rápida salida de los judíos, los británicos, más enfurecidos que nunca, comenzaron a volcar su ira contra los muchos irlandeses que trabajaban en Inglaterra. Fuera, traidores. Inglaterra es solo para los ingleses. Los irlandeses fueron acusados de traición y víctimas de linchamientos, un sentimiento alimentado no solo por el resentimiento hacia la rebelión irlandesa contra Inglaterra, sino también por la percepción de que estaban robando trabajos a los ingleses. La población irlandesa en Inglaterra, Gales y Escocia había crecido rápidamente durante la Gran Hambruna, alcanzando casi 1 millón de personas. El gobierno británico, que había permanecido al margen mientras los judíos eran atacados, intentó intervenir cuando la situación se volvió insostenible, pero el odio desatado era difícil de sofocar. Estos ingleses están locos. Corre, hay que escapar. Así, muchos irlandeses que habían huido de la hambruna volvían a Irlanda con resentimiento acumulado. Malditos sean. Si tanto quieren traidores, les daremos traidores. Muchos jóvenes regresaron a Irlanda para unirse a los jóvenes irlandeses y empuñar armas. La cacería de traidores había convertido a más personas en enemigos reales. Pero la ira de los británicos no se detenía ahí. La persecución contra los judíos y los irlandeses no era más que un desahogo. El verdadero objeto de odio de los británicos era el Imperio mexicano. Estaban convencidos de que México era el causante de todos sus males. Hemos soportado a México expandiéndose en América, ocupando tierras de sus vecinos, y tomando Australia después de independizar Nueva Zelanda. Pero ahora, el Imperio mexicano se atreve a apuntar directamente contra nuestro Imperio británico. ¿Hasta cuándo debemos aguantar? Los políticos apenas necesitaban incitar la guerra. La prensa arremetía diariamente contra México, y los ciudadanos organizaban protestas antimexicanas, clamando por venganza. Pocos se atrevían a expresar dudas al respecto. 28 de abril de 1856. Sir George Cornewall Lewis, ministro de Hacienda británico, anunció sanciones contra México. Ciudadanos de Inglaterra, hoy, me corresponde anunciar una medida económica importante. Como bien saben, nuestra economía se encuentra en una grave crisis debido al ataque financiero malintencionado del Imperio mexicano. Para responder a esta agresión, el gobierno británico implementará inmediatamente las siguientes medidas de emergencia. Primero, congelaremos todos los activos relacionados con México en Inglaterra, incluidos los de su gobierno, empresas y ciudadanos. Segundo, cesaremos todas las transacciones financieras con México. Las instituciones británicas deben interrumpir cualquier relación comercial con el país de inmediato. Tercero, ordenamos la suspensión de toda inversión en México y el retiro de las inversiones existentes. Estas acciones están diseñadas para proteger nuestra economía y evitar que México continúe sus ataques. Son medidas temporales y serán revisadas cuando la situación se estabilice. Superemos juntos esta difícil etapa. Gracias. El gobierno británico había oficializado su acusación contra México. El único evidencia que tenían era que los judíos habían emigrado a México, una prueba débil, pero en este punto nadie se preocupaba por detalles. Por fin están haciendo algo. ¿Bromean? ¿Solo congelar sus activos? Esto ya es casi una guerra. La congelación de activos pretendía calmar a la furiosa ciudadanía y, de paso, llenar las arcas vacías del gobierno, pero había poco por recolectar. Los mexicanos, igual que los judíos, sacaron sus activos antes de que comenzara todo. Para los británicos, esto era otra prueba de que México era el causante de la crisis. Sin embargo, México rechazó la acusación y respondió con sanciones económicas propias. Nuestro gobierno protesta enérgicamente contra las acusaciones sin fundamento de Inglaterra y las sanciones injustas. La crisis económica de Inglaterra es el resultado de su excesiva intervención en el exterior, sus guerras, su anticuada política financiera y la explotación de colonias como India e Irlanda. En respuesta, tomaremos las siguientes acciones. Primero, congelamos todos los activos británicos en México. Segundo, suspendemos todo comercio con empresas británicas. Tercero, imponemos un arancel del 100% a todos los productos británicos.
Además, el Banco de Inglaterra está retrasando intencionalmente la convertibilidad del oro, lo cual es un problema muy grave. Según la ley bancaria de 1844, el banco debe garantizar la convertibilidad de la libra en oro. Al no hacerlo, están destruyendo la confianza en el sistema financiero internacional. Solicitamos a la comunidad global sanciones contra Inglaterra por violar el patrón oro. La confianza en la libra ha colapsado, y es hora de considerar una nueva moneda de reserva internacional. El Imperio de México seguirá esforzándose por un orden financiero internacional justo. No cederá ante la presión injusta de Inglaterra y, si es necesario, responderemos con mayor firmeza. En esta confrontación de fuerzas iguales, el mayor perjudicado había sido Inglaterra. La solidez financiera del Imperio de México no tenía comparación con la de Inglaterra. Además, los activos congelados por México eran mucho mayores, y también había incrementado de manera significativa los aranceles que Inglaterra no se había atrevido a tocar por miedo a las consecuencias económicas. Aunque Inglaterra también subió los aranceles, era la que quedaba más vulnerable al impacto. Cuanto más se intensificaba el conflicto con México, mayores eran las pérdidas de Inglaterra, pero cada vez menos británicos mencionaban la posibilidad de reconciliación. Ciudadanos, ahora es el momento. Ahora debemos pagar la deuda. Ayúdenos. Abraham Lincoln actuaba con rapidez. Después de que el sur se independizara, había caído en una profunda desesperanza, pero ahora encendía su última chispa de esperanza. Voy a dar el primer paso. Ofrezco la mitad de todo lo que tengo. Únanse a mí. La deuda colosal que Estados Unidos debía a Inglaterra era tan astronómica que algunos bromeaban diciendo que era mejor declararse en bancarrota y volver a ser una colonia. Es la oportunidad perfecta. Si perdemos esta ocasión, América está acabada. El ataque financiero, aparentemente dirigido desde México, había golpeado duramente la economía británica, hundiendo la libra. El préstamo de emergencia de Francia había evitado por poco la quiebra del Banco de Inglaterra, pero no logró salvar la libra, que había caído casi a la mitad antes de recuperarse hasta un 65% de su valor previo al ataque. Esto significaba que la deuda de Estados Unidos también tenía un descuento del 35%, ya que Inglaterra exigía que se pagara en libras. Esta es una gran ayuda para nuestros aliados. Apoyemos a Inglaterra en su momento de necesidad. Lincoln no tuvo más remedio que apelar a la solidaridad, aunque en realidad no le nacía. Sabía que con eso más personas apoyarían su campaña de recaudación. Bueno, la verdad es que sí, Inglaterra nos ayudó en cada crisis. Claro, ahora es nuestro turno de ayudar. Muchos realmente se interesaron por la idea de ayudar a la atribulada Inglaterra. Ah. Lincoln, sin embargo, no podía evitar sentirse frustrado. La mayoría de la gente confundía la ayuda de Inglaterra con un acto de buena fe, cuando en realidad, está clarísimo que solo nos usaron como carne de cañón en sus guerras. Lincoln quería gritarlo a los cuatro vientos. La verdadera razón de su campaña no era ayudar a esos malditos ingleses, sino evitar, a toda costa, una guerra con México. Apenas había comenzado a recaudar fondos cuando comenzaron a llegarle presiones por todos lados. Oye, Lincoln, no estarás tramando algo, ¿verdad? James Shields, un político exmilitar irlandés, y extrañamente favorable a los ingleses, hablaba con suspicacia. A pesar de su mala relación con Lincoln, especialmente después de casi llegar a un duelo, ahora venía a cuestionarlo. En absoluto. Solo quiero ayudar a nuestros aliados. Eso dicen, pero he oído rumores de que te has estado reuniendo con esos cobardes que se oponen a la guerra. ¿Acaso tú también piensas como ellos? Inglaterra había comenzado a usar su ayuda como excusa para manipular a Estados Unidos, sobornando a políticos y medios de comunicación. Muchos políticos sabían de las intenciones inglesas, pero guardaban silencio o caían en el juego. La guerra civil terminó hace solo 5 años, y la economía apenas comienza a recuperarse. Oponerse a la guerra es lo más razonable, ¿no crees? A pesar de sus esfuerzos por contenerse, Lincoln no pudo evitar responder. A sus ojos, Shields ya no era un colega, sino un cerdo que pretendía empujar a sus compatriotas a la guerra. Shields sonrió burlonamente. Jaja, ¿crees que me gusta la guerra? Si nos negamos a ayudar a Inglaterra, después de todo lo que han hecho por nosotros, ¿qué crees que pasará? No sería raro que enviaran una flota a bloquear nuestros puertos. Después de todo, serían ellos los traicionados.
Para entonces, ya estaríamos en medio de la guerra con México, ¿qué más podrían hacer? ¿Crees que es tan simple? El comercio se vería interrumpido, y exigirían el pago inmediato de la deuda. Incluso podrían enviar una flota y bloquear nuestros puertos. Y si ganan, la venganza sería inminente. Las palabras de Shields sonaban lógicas a primera vista, pero para Lincoln, que había reflexionado sobre este tema miles de veces, eran solo falacias. Eso es absurdo. Peor sería apoyar a Inglaterra y que el ejército mexicano y el de la República Libre Americana invadan nuestro territorio. Las pérdidas humanas serían decenas o cientos de veces mayores. Sí, puede ser, pero si Inglaterra gana, ¿te das cuenta de que podríamos volver a ser su colonia? De hecho, ya hay quienes apoyan esa idea. Eran falacias, falacias y más falacias. Aun si ganaran, Inglaterra estaría tan debilitada que no tendría la fuerza para convertirnos nuevamente en colonia. Además, su economía está peor que la nuestra. ¿Cómo piensan ganar esta guerra? Inglaterra ya había tenido que aceptar la independencia de Estados Unidos bajo condiciones mucho más favorables. Lincoln pensaba que Shields estaba loco, o bien, corrompido por el dinero inglés y deseando fervientemente que América volviera a ser colonia. Con Francia de nuestro lado, tenemos una oportunidad de victoria. Si América cumple su papel, podríamos recuperar los territorios perdidos y restablecer nuestros derechos legítimos. No dejaré que un cobarde como tú eche a perder esta última oportunidad. Cállate de una vez, maldito loco. ¡Pum! Lincoln, incapaz de soportarlo más, soltó un puñetazo. Con su imponente estatura de 192 centímetros, el golpe fue contundente, pero su oponente, un exoficial del ejército, no era alguien fácil de derribar. Eres solo un cobarde gigante, grandulón inútil. ¡Pum! Al día siguiente, la pelea entre los dos políticos ocupó los titulares de los periódicos. Capítulo 247. CHSST, y pensar que si todo salía bien estaba dispuesto a ofrecerles un préstamo. Fruncí el ceño al leer el artículo de un periódico estadounidense. La noticia principal decía que Lincoln había agredido a James Shields. Parece que la prensa está de parte de James Shields. El titular hablaba de agresión, no de pelea, aunque el artículo relataba cómo Shields había respondido rápidamente al golpe inicial de Lincoln. Aún así, al parecer, Lincoln había salido vencedor. Aunque Shields intentó contraatacar con valentía, no tenía muchas posibilidades frente a un hombre de 192 centímetros y con experiencia como luchador. No me sorprende. Seguro que han recibido un montón de dinero inglés. Sí, parece que esta vez Lincoln cometió un error. Era un joven brillante, y mira en lo que ha caído. Diego comentó con un suspiro de desilusión. Desde el principio era una misión difícil. Lincoln se había movido rápidamente para intentar salvar a su país del torbellino de la guerra. La campaña de recaudación de fondos era solo una excusa. Su verdadero objetivo era reunir a los pacifistas que temían hablar, generar opinión pública, y finalmente obtener un préstamo de nuestro México para liquidar la deuda con Inglaterra y librarse de la guerra. Para ello, Lincoln había visitado México en secreto, aunque su alta estatura lo hacía inconfundible incluso disfrazado. Es una lástima, seguramente haya muchos estadounidenses que también estén en contra de la guerra. Con dos guerras recientes, la guerra con México y la guerra civil, Estados Unidos había sufrido continuos golpes. Seguro que había muchos ciudadanos ya cansados de los conflictos, pero varios factores sociales en Estados Unidos impedían que los pacifistas alzaran la voz. Entre los que creen que deben devolver el favor a Inglaterra por haberlos ayudado 3 veces, los sureños desplazados al norte, y los idiotas que claman por la gloria sin haber pisado un campo de batalla, es un desastre total. Y sin olvidar a los políticos y medios de comunicación comprados con dinero inglés. Diego sacó un informe de una pila de documentos en el escritorio, donde figuraban los nombres de los principales estadounidenses que habían aceptado el dinero de Inglaterra. Si Lincoln hubiera tenido éxito, habríamos utilizado esa información como apoyo, pero Inglaterra había sido más meticulosa de lo esperado, y Lincoln llegó demasiado tarde. Inglaterra se jactaba de haber ayudado a Estados Unidos en 3 ocasiones. Durante la guerra con México, cuando los puertos estaban bloqueados, les vendió suministros a crédito a través de Canadá. En la guerra civil, intervino como aliado, y, al terminar la guerra, ofreció un préstamo masivo al gobierno del norte, que enfrentaba la ruina económica.
A primera vista, parecían gestos nobles de Inglaterra, pero en realidad, cada uno de estos favores venía con intereses tan altos que habrían hecho palidecer a cualquier usurero. Aún así, muchos estadounidenses insistían en devolver ese favor, mientras que los medios y políticos comprados por Inglaterra alentaban esa idea. Además, muchos sureños que habían perdido todo en la guerra y se mudaron al norte apoyaban la guerra con fervor, a pesar de no ser una mayoría significativa debido a las bajas en combate. Su hostilidad hacia los pacifistas era tal que bastaba con mencionar la paz para que se presentaran armados y dispuestos a golpear a quien lo hiciera. Por último, estaban los que no soportaban la pérdida de territorio y exigían ir a la guerra para recuperarlo. La mayoría de estos eran norteños que nunca habían peleado, pero lo trágico es que había varios políticos que compartían esta postura. Esto está perdido. Parece que Lincoln, ya en esta situación, se está planteando tomar riesgos y unirse de lleno a la causa pacifista, pero es demasiado tarde. Inglaterra ya está decidida a empezar la guerra, y aunque Lincoln sobreviva, no tiene tiempo suficiente. Sí, después de haber pasado por 2 guerras, aún eligen la guerra, no podemos hacer mucho más. A veces me hace dudar de la democracia, dijo Diego, suspirando. Cuando hay que soportar amenazas de violencia solo por hablar de paz, difícilmente puede decirse que la democracia esté funcionando. Si pudieran votar, seguro que se opondrían a la guerra. Y los mismos políticos electos son los que permiten esos abusos de los sureños. Tienes razón. Diego era incisivo. Podría justificarlo diciendo que la democracia aún es joven y está en proceso de maduración, pero eso tampoco es una respuesta completa. Hasta hoy, la democracia no ha superado todos sus defectos. La razón por la que la he ido implementando poco a poco es porque, al menos, tiene un punto de partida mejor que una dictadura. No porque sea perfecta. Hablaremos más de esto en la cena. Ahora, lo siguiente. Estaba guardando los documentos sobre Estados Unidos cuando Diego me interrumpió con otro infieme. La mayoría de los judíos se han adaptado bien, y ya hay varios banqueros, como los Rothschild, que han establecido bancos aquí. Así que el Banco Ríos, por fin, tiene competencia de verdad. Los judíos no son oponentes fáciles. En este vasto imperio, solo había un banco de alcance nacional, el Banco Ríos. Si bien existían bancos locales exitosos, carecían del capital, el conocimiento y el personal necesarios para expandirse a nivel nacional. Pero los banqueros judíos eran diferentes. Poseían todos los recursos y conocimientos necesarios para el negocio. Sí, parece que todo va según lo planeado. Aunque algún día se establezca un Estado judío, la inversión que han hecho en México no podrán recuperarla del todo. De hecho, ya han tenido que liquidar activos en Londres y París, asumiendo grandes pérdidas. Bueno, en realidad no tienen por qué liquidar nada. En el futuro, nuestro México será la mayor potencia económica del mundo. Es un buen trato para ambos. Después de todo, los bancos establecidos por los judíos en nuestro país son bancos mexicanos. Para nosotros, el Imperio Mexicano, esto significa absorber su capital y conocimiento, mientras que ellos ganan acceso a un gran mercado. A diferencia de Inglaterra o Francia, aquí no encontrarán tanto rechazo, así que vivir aquí no les resultará tan malo. Pero, la situación parece haberse calentado un poco. ¿Y si acaban sin los fondos para construir ese Estado judío? Pues bien, en ese caso, les ofreceremos un préstamo adecuado. Ahora entiendo por qué pediste que se redactara ese informe. Los has estado alentando a propósito, ¿no? La gran motivación de los judíos tenía mucho que ver con mi influencia. Hice que se distribuyera un informe que detallaba el crecimiento económico de México, la alta tasa de natalidad y la solidez económica actual. Ellos sabían reconocerlo. El México del futuro será una superpotencia abrumadora. Además, necesitaban que México ganara esta guerra para que su estado pudiera establecerse, lo cual también fue un factor clave en su decisión de inversión. Algunos desprecian el negocio financiero y lo reducen a un mero juego de dinero, pero el dinero es como la sangre que fluye por la economía. ¿No es común oír la metáfora de la arteriosclerosis financiera? Siguiendo esa lógica, podríamos decir que la banca es el corazón que bombea la sangre económica. En el pasado, los países más avanzados no dudaban en emplear impuestos para salvar a los bancos en peligro, precisamente por esta razón. Jajaja, quién sabe cuánto durará la guerra ni cuánto tomará construir un estado propio. No tienen más remedio que mantenerse ocupados.
Los líderes que impulsarían el Estado judío no venían de la pobreza del este de Europa, sino de países como Inglaterra, Francia y México. Los judíos sabían que construir su nación requeriría un capital enorme, pero Madagascar, su posible hogar, carecía incluso de las infraestructuras más básicas como ferrocarriles, ciudades o puertos. Aquellos líderes ya tenían la vista puesta en las grandes potencias y, por supuesto, querrían construir una infraestructura a la altura de sus expectativas. Pero, después de sus enormes inversiones en México, no les quedaría suficiente dinero, ni personal, ni tecnología para lograrlo. Al final, no tendrán otra opción que depender de nosotros. Así, México jamás estaría bajo la influencia judía como ocurrió con Estados Unidos en su momento. Increíble. A veces pienso hasta dónde llega su visión, después de tantos años. Diego exclamó, entre asombrado y reflexivo. Señores, ha llegado el momento de enfrentar la realidad inevitable. México es la raíz de todos los problemas que enfrentamos hoy. Disraeli miró en silencio a su alrededor, en medio de una Cámara de los Comunes sumida en el silencio. Todos sabían lo que venía, pero nadie se atrevía a decirlo. El primero que propusiera la idea cargaría con la responsabilidad. Esa carga recayó en el ala más beligerante de los conservadores, liderada precisamente por Disraeli. Cobardes. Disraeli contuvo su frustración. El ambiente era tan denso que costaba respirar, y podía leer la ansiedad y la vacilación en los rostros de sus colegas. Pero, o se sometían a México y pedían una paz humillante, o entraban en guerra. Y el sometimiento no era una opción. Si tan siquiera alguien sugería una tregua, la ciudadanía estaría dispuesta a llevar a esa persona a la hoguera. Hasta los parlamentarios sentían miedo. Y aun el mismo vizconde Palmerston, primer ministro, prefería evadir el asunto. Disraeli, apretando los dientes, prosiguió. Observad las acciones de México. Su conquista desmedida del continente americano, la usurpación de nuestras tierras en Nueva Zelanda y la anexión de Australia, su respaldo a Rusia y su instigación de rebeliones en India e Irlanda, incluso sus ataques a nuestra libra. ¿No es todo esto una provocación directa a nuestro imperio? Hemos soportado con paciencia por amor a la paz, pero México ha traicionado nuestra buena voluntad. Evitar el conflicto ahora ya no es una cuestión de paz, sino de cobardía. Por lo tanto, aquí propongo enviar a México un ultimátum final, que consiste en lo siguiente. Disraeli hizo una pausa, observando las reacciones de los demás. En el tenso silencio, sacó un papel cuidadosamente doblado del bolsillo. Primero, que reconozcan ser responsables del reciente ataque contra nuestra libra esterlina. Segundo, que devuelvan Australia, anexionada injustamente. Tercero, que cesen de inmediato su apoyo a las rebeliones en India e Irlanda. Simultáneamente, debemos prepararnos para la guerra de inmediato. Es una medida imprescindible para garantizar que se cumplan nuestras demandas. Si México rechaza nuestras peticiones, será inevitable una respuesta más contundente. Era evidente que México jamás aceptaría estos términos, pero mantener la apariencia de una última oportunidad diplomática era crucial. Disraeli atribuyó todos los problemas a México y propuso el ultimátum y la preparación bélica. Los conservadores respondieron con fervor, y hasta los Whigs votaron a favor. Se inició un reclutamiento masivo, y las flotas comenzaron a reunirse en puntos estratégicos de todo el mundo. A las tropas británicas en India e Irlanda se les ordenó retirarse para centrarse en la defensa. Las calles de Londres se llenaron de carteles de reclutamiento, y los puertos recibían continuamente nuevos buques de guerra. La sombra de la guerra empezaba a cubrir toda Inglaterra. Tal como prometieron, los franceses también se preparaban para el conflicto. Las calles de París resonaban con los gritos patrióticos de los ciudadanos. En su despacho, Napoleón III desplegó mapas estratégicos mientras convocaba a sus altos mandos. Prusia, que llevaba tiempo esperando la oportunidad de una Alemania unida, hacía los últimos preparativos para la guerra, mientras que el Imperio ruso, el Imperio austrohúngaro y el Imperio otomano exprimían sus recursos para entrar en combate. En América, todos los países también se preparaban. Larza, Haití, Paraguay, Uruguay, Argentina y Chile serían los aliados de México. Estados Unidos, las colonias británicas en Canadá, Venezuela, Brasil y la Confederación Perú-Boliviana se unían a Inglaterra. Una guerra de una magnitud jamás vista se avecinaba. En todo el mundo había quienes clamaban por la paz, pero sus voces se iban perdiendo bajo el estruendo de los tambores de guerra. Capítulo 248.
No moví ni un músculo al recibir el ultimátum de Inglaterra. Ni Diego, ni el ministro de Relaciones Exteriores, ni los demás funcionarios del gobierno o los miembros del Congreso mostraron ninguna reacción. La amenaza de guerra de Inglaterra ya no tenía el mismo peso de antes. Es prácticamente una declaración de suicidio, ¿verdad? Para quienes se dicen la mayor potencia mundial, su juicio deja mucho que desear. Diego chasqueó la lengua con desaprobación. Y no era para menos. Inglaterra no contaba con recursos para una guerra, y sus antiguos financiadores, los judíos, habían retirado su apoyo. Además, ya estaba en conflicto con Rusia y enfrentaba grandes rebeliones en India e Irlanda. ¿Y aún así pretenden una guerra con nosotros, México? Yo también chasqueé la lengua. Es suicidio, sí, pero, ¿qué se puede hacer cuando es la propia gente quien lo exige? Si algún ministro llegara a proponer la paz, lo lincharían en plena calle. Incluso nuestros agentes de inteligencia informaban del clima en Londres. El público estaba tan enardecido que era imposible controlar sus emociones. Entonces, eso es otra falla de la democracia. Diego, de hecho, no era un gran defensor de la democracia. Él había visto de cerca cómo yo, alguien a quien algunos consideraban casi sobrehumano, había guiado a México hasta esta posición de fuerza. Es otro ejemplo de cómo amenazas y coacción pueden obstruir el funcionamiento normal de la democracia. Por eso la violencia debe controlarse sin excepción. Sí, tiene razón. Diego tenía muchas objeciones al respecto, eso era evidente por su expresión, pero quizás por el ultimátum decidió dejarlo ahí. Cuando termine la guerra, tendremos que hablar de esto. Por muy destrozada que esté la situación de Inglaterra, no podemos descartar por completo la posibilidad de perder. Esta guerra, al final, se decidirá en el mar. Es una guerra entre América y Europa, y el control del Atlántico será la clave de la victoria. Sí, si juntamos sus buques de guerra, nos superan ligeramente en número. ¿Están confiando en eso? Diego asintió. Más que confiar, diría que están aferrados a esa esperanza. Y si de verdad creen en ella, entonces solo tendremos que destruir esa ilusión. Era cierto que nuestra marina era ligeramente inferior en número, pero esa era una comparación superficial, sin considerar la calidad de nuestras naves. Nuestra marina y la Compañía de Construcción Naval de México habían desarrollado acorazados bajo un enfoque claro, inspirado en el concepto del Dreadnought que aún mantenía vivo en mi memoria. Mientras nosotros mejorábamos el diseño y tecnología de nuestros barcos, Inglaterra apenas trataba de igualarnos en cantidad con cada nuevo lanzamiento. Francia estaba en la misma situación. Así que, aunque sus barcos fueran acorazados también, en cuanto a armamento, blindaje, velocidad y desplazamiento, nuestras naves eran superiores. Si nos hubiéramos enfocado solo en cantidad, podríamos haber producido muchos más barcos. Prepárense para responder de forma contundente al ultimátum inglés y condenen públicamente su intención de llevarnos a la guerra. Sí, señor. Aun cuando todos los países ya se estaban preparando para la guerra, era fundamental señalar que toda la responsabilidad recaía en Inglaterra. Nuestro ministro de Relaciones Exteriores comenzó de inmediato a escribir la respuesta al ultimátum de Inglaterra. 15 de mayo de 1856. El Imperio Mexicano publicó su respuesta al ultimátum del Imperio Británico. Respuesta del Imperio Mexicano al ultimátum británico. El Imperio Mexicano ha recibido con profundo pesar el ultimátum del Imperio Británico, un acto que amenaza la paz mundial y que ignora la larga historia de cooperación y paz entre nuestras naciones. Manifestamos nuestra postura ante las exigencias británicas como sigue. Primero, la caída del valor de la libra es una consecuencia de la debilidad intrínseca de la economía británica. En especial, la mala gestión financiera de su gobierno ha sido el verdadero detonante a esta situación. Los actores financieros globales, incluido México, solo participan en actividades legítimas en el mercado internacional. Rechazamos categóricamente la acusación de haber orquestado un ataque contra la libra. Segundo, la anexión de Australia fue una elección de los ciudadanos australianos. Los gobernadores de todos los estados australianos, nombrados por Inglaterra, aprobaron la independencia y la unión con nosotros, como lo demuestran los altos niveles de apoyo popular. Los australianos optaron por México, pues Inglaterra no tenía ni la capacidad ni la voluntad de protegerlos. Por tanto, no aceptamos la devolución de Australia. Tercero, nuestro imperio se opone al colonialismo y respeta el derecho de autodeterminación de todas las naciones.
Los movimientos de independencia en India e Irlanda son expresiones legítimas de sus aspiraciones nacionales, y nosotros simplemente los apoyamos. Dejar de hacerlo sería un acto contrario a nuestros principios. Inglaterra afirma que amenazamos la paz, pero históricamente ha sido Inglaterra quien ha sembrado la discordia, invadiendo naciones con fuerza y provocando guerras, como la guerra del opio en China. Que Inglaterra hable de paz es hipocresía en su máxima expresión. Aún así, el Imperio mexicano desea la paz. Si Inglaterra elige el camino de la paz y la coexistencia, estamos dispuestos a ceder y a encontrar un acuerdo. Instamos a Inglaterra a que elija la vía del diálogo y la negociación en lugar de la guerra. La paz y la prosperidad del mundo no son patrimonio de una sola nación, sino el fruto de la cooperación entre todas las naciones. Con esta creencia, México espera crear un futuro mejor en conjunto con Inglaterra y el resto de las naciones. Nuestro imperio está comprometido a hacer todo lo posible para resolver esta crisis pacíficamente, pero también estamos preparados para tomar todas las medidas necesarias para proteger nuestra soberanía y la seguridad de nuestro pueblo. México no solo rechazó el ultimátum inglés, sino que refutó cada una de sus exigencias, exponiendo la hipocresía de su discurso pacifista. Al final, aunque se ofreció un mensaje de paz, todos sabían que era algo improbable. Inglaterra recibió la respuesta de México como una burla y, fiel a su ultimátum, declaró que recurriría a medios más contundentes. 3 de junio de 1856. El Imperio Británico declaró la guerra al Imperio Mexicano. En pocas palabras, su extensa declaración de guerra se reducía a una frase: todo esto es tu culpa. Los aliados de Inglaterra entraron automáticamente en la guerra, como dictaban sus tratados, sin importar sus deseos. En Estados Unidos, donde la oposición a la guerra era fuerte, estallaron gritos de horror, y Lincoln se sumió en la desesperación, sabiendo que ya no había vuelta atrás. México también entregó su declaración de guerra a Inglaterra. El contenido era similar, y sus aliados también se unieron al conflicto. Así, finalmente se había alzado el telón de esta gran guerra. Mientras que países europeos como España, Portugal, los Países Bajos, Bélgica, los pequeños estados alemanes e italianos, y Suecia permanecían neutrales y observaban atentamente para decidir a quién apoyar, el primero en actuar fue Luis Napoleón. Tan pronto como Inglaterra decidió emitir su ultimátum, llamó a los ministros de guerra de sus aliados a París. Aunque para Inglaterra era un golpe a su orgullo, aceptó, ya que París era un punto de encuentro más conveniente y la necesidad de coordinar estrategias era inminente. La victoria en esta guerra depende de cuán rápido logremos someter a Prusia. Quiero centrar nuestra conversación en este punto. Luis Napoleón expuso de inmediato el núcleo de su estrategia. Prusia. ¿No deberíamos enfocarnos en cómo derrotar a la Armada mexicana? El ministro de Guerra británico, Lord Palmure, preguntó, desconcertado, pues esperaba otro enfoque. Deshacerse de la Armada mexicana no será fácil. Nos esperan movimientos calculados y maniobras cautelosas. Dudo que se precipiten en combate. El emperador mexicano, al menos el que he observado, prefiere la estrategia de desgaste, confiando en su resistencia en lugar de tomar riesgos innecesarios. En una situación como esta, apostará aún más por ese enfoque. La economía inglesa estaba en crisis, y sus colonias clave, India e Irlanda, se encontraban en plena rebelión. Con la ventaja natural que tienen las fuerzas defensivas en esta era, no cabía duda de que México adoptaría una postura defensiva. Al escuchar la explicación de Luis Napoleón, los ministros de los países aliados asintieron con la cabeza. Dado que nuestra situación es más urgente, atacar a Prusia es la respuesta. La ventaja está de nuestro lado en Europa, y Prusia está rodeada. Pero ¿no está Rusia al este de Prusia? Además, si no logramos atravesar el Atlántico, ni Estados Unidos ni Canadá podrán aguantar mucho tiempo. Aunque varios países de Sudamérica también estaban involucrados en intensos conflictos, su impacto en la guerra general sería mínimo. Por esa razón, Luis Napoleón no invitó a los ministros de esos países, para evitar que la reunión se volviera más compleja. La ventaja de la defensa es universal. Si Estados Unidos excava trincheras a lo largo de toda su frontera, México tampoco podrá romper sus defensas con facilidad. Y es cierto que Rusia está al este de Prusia, pero actualmente sus tropas están en retaguardia, esperando. Podríamos retirar la mitad de nuestras fuerzas de Rusia para atacar Prusia desde el este, mientras nuestras tropas francesas atacan desde el oeste, las austriacas desde el sur y las británicas desde el norte. Era un plan ambicioso.
Atacar Prusia simultáneamente desde 4 frentes. Exacto. Rusia permanecerá a la defensiva como siempre ha hecho. Aunque ahora enfrenta a un enemigo común, Rusia no es aliada de México. Nicolás espera agazapado, listo para recoger los restos cuando la guerra termine. Ese es el escenario ideal para Rusia. Austria, atraída por la propuesta de atacar primero a Prusia, mostró su apoyo a Luis Napoleón. Desde el principio, el objetivo de la alianza era Prusia, que se había ganado un poderoso aliado en México, no México en sí. Entonces, en cuanto a América, solo nos queda confiar en que Estados Unidos logre resistir. Inglaterra había invertido una gran suma en Estados Unidos, al punto de poner en riesgo sus finanzas. Inglaterra sabía por experiencia que no bastaba con la marina para derrotar a un país del tamaño de México, así que había destinado recursos significativos en Estados Unidos para que éste, al luchar junto a Inglaterra, pudiera abrir el camino para un ataque decisivo contra México. Aun si Estados Unidos no aguanta, la retirada de Prusia sería una gran victoria. Sin Prusia, podríamos concentrar nuestras tropas en Rusia, Irlanda e India. Luis Napoleón y sus generales franceses estimaban que una vez caída Prusia, Rusia abandonaría la guerra en el momento en que las tropas aliadas avanzaran hacia su territorio. Con el apoyo a Inglaterra, también podrían sofocar las rebeliones en Irlanda e India, dándoles la oportunidad de alargar la guerra si era necesario. México tampoco querrá que Prusia caiga, así que no tendrá otra opción que enviar su flota a Europa. Esta estrategia también favorecía a la marina aliada, al traer la batalla a aguas más cercanas y familiares en Europa. Muy bien. El continuo apoyo de Austria convenció a Lord Panmure de aceptar el plan, aunque no le gustaba la idea de ceder la defensa de Estados Unidos. Pero no tenía una alternativa más convincente, y tampoco quería contrariar a Luis Napoleón. Aunque Inglaterra era el líder natural de la alianza, las decisiones militares se tomaban en igualdad de condiciones. Además, mantener el respaldo financiero de Francia era crucial para sostener la guerra. A pesar de los altos intereses, Francia era el único país con la capacidad y voluntad de financiar el conflicto. Entonces, preparen sus tropas para el próximo mes. El primer disparo de la guerra resonará en Prusia. Con una expresión satisfecha, Luis Napoleón concluyó la reunión. Capítulo 249. La flota aliada no tiene planes de zarpar hacia el Atlántico. Eso decía el informe del servicio de inteligencia. Lo leí despacio, analizando cada línea. Todo indicaba que, aunque estaban haciendo labores de reconocimiento en el Atlántico, no había señales de que estuvieran preparando una expedición a gran escala. Según la información que nos ha proporcionado el servicio de inteligencia, parece que tienen en la mira a Prusia, Majestad, comentó el ministro de Defensa. Así que atacarán Prusia, y si queremos ayudar, tendremos que ir nosotros a Europa, ¿eh? Seguro que les encantará ver la sorpresa que les hemos preparado, respondí, entre sarcástico y satisfecho. La verdad es que esperaba que lanzaran toda su flota de inmediato, pero al menos su cautela mostraba un poco de sentido común. Claro que nosotros también habíamos anticipado esta jugada. De repente, escuché el clic de la puerta y vi entrar a Diego, vestido de uniforme por primera vez en mucho tiempo. Era la hora. Majestad, estamos listos. Aunque yo y los altos mandos mexicanos afrontábamos esta guerra con bastante confianza, no todos los ciudadanos compartían nuestro entusiasmo. Muchos estaban preocupados, y no era para menos, el enemigo era sumamente poderoso. Tranquilizar al pueblo y motivarlo a participar era una de las misiones más importantes que tenía en esta guerra. Me puse el uniforme después de mucho tiempo y subí al estrado, pero no sentí nervios. Después de meses recorriendo el país y dando discursos hasta el cansancio, me había acostumbrado. Una multitud de cientos de miles llenaba la plaza. La enorme plaza del Zócalo estaba repleta, y las calles adyacentes, abarrotadas de gente. Para evitar incidentes, como el intento de asesinato en Australia o posibles aplastamientos por el tamaño de la multitud, habíamos desplegado la Guardia Imperial, ampliada a nivel de división, y establecido puntos de control. Aún así, la gente había acudido en masa. Compatriotas, ha llegado la hora de la guerra que llevábamos tiempo anticipando. Tomé aire y miré a mi alrededor. Miles de ojos estaban fijos en mí, y pude leer en ellos esperanza, temor y una chispa de expectativa. Una vez más, Inglaterra nos ha hecho demandas absurdas, y he rechazado con firmeza sus exigencias para cumplir con mi deber de proteger el imperio.
Sé que muchos de ustedes están preocupados, es natural sentir miedo al enfrentarnos a una potencia como Inglaterra. Pero recuerden, hemos luchado y vencido a enemigos considerados invencibles una y otra vez. ¿Recuerdan la guerra con Francia? En ese entonces, muchos estaban seguros de que caeríamos, pero lo logramos. ¿Y qué hay de la guerra contra Estados Unidos? Aquel gigante nos superaba en población y economía, y aún así, logramos vencerlo. Todos ustedes recuerdan cómo. A lo largo de los años, mi estilo de discurso había cambiado. Me gustaba ir directo al grano, sin adornos. A la gente no le interesan las palabras grandilocuentes. Las ve como una pérdida de tiempo. Comencé el discurso con palabras de consuelo. Cuando mencioné las antiguas guerras de México, muchos en la multitud asintieron. En su momento, durante la guerra con Francia, el pueblo se llenó de pánico, pero terminamos saliendo victoriosos. Aunque solo ganamos en el mar, después enfrentamos de lleno al emergente poder estadounidense y logramos una victoria completa. Ambos eran considerados más fuertes que México en aquel entonces. A intervalos, oradores situados en plataformas bajas repetían mis palabras en voz alta para que todos pudieran oírlas claramente. Esperé a que terminaran antes de continuar. Las justificaciones de Inglaterra son meras excusas, engañosos adornos sin sustancia. La verdadera razón detrás de su guerra es simple. El crecimiento de México les resulta intolerable. ¿Cuántos han sufrido por la opresión y la codicia de Inglaterra? Incluso México fue alguna vez su víctima. Inglaterra presta pequeñas cantidades de dinero y luego arranca exorbitantes intereses como un prestamista abusivo. Hasta han ido a la guerra para vender drogas. Esta no es solo una guerra más. Es una cruzada para castigar un país criminal y devolver la paz al mundo. Luego, subrayé la justicia de nuestra causa y la arrogancia de Inglaterra. Recordé al pueblo que nosotros mismos habíamos sufrido bajo su dominio, avivando así su indignación. Claro, había otras naciones, como Francia, que nos habían tratado incluso peor, pero en este momento, debíamos centrar nuestra atención en Inglaterra. Un enemigo claro fortalece la determinación del pueblo. Cuando elevé mi voz, el aire en la plaza se tensó. En los rostros de la multitud, la preocupación comenzó a dar paso a la ira. Compatriotas, hoy estamos en una encrucijada histórica. Esta guerra no es solo una disputa entre naciones. Es una batalla entre la justicia y la tiranía, la libertad y la opresión, la verdad y el engaño. Nuestra decisión moldeará el destino de las próximas generaciones. La guerra no será fácil. Nos traerá sacrificio y dificultades. Pero si nos unimos, saldremos victoriosos. No es una opción. Debemos ganar. Hoy, nuestra patria necesita la fuerza de cada uno de ustedes. Como soldados, como trabajadores, como enfermeras, como maestros, todos desempeñan un papel crucial. Si cada uno de nosotros da lo mejor en su puesto, alcanzaremos la victoria. Compatriotas, ya hemos convertido lo imposible en posible antes. Esta vez, haremos lo mismo. Por la libertad y la justicia de México, por nuestro futuro, luchemos juntos. Con nuestra voluntad unida, venceremos. Tan pronto como terminé, la plaza estalló en aplausos atronadores. En los rostros de la multitud ya no había temor, solo una expresión de determinación. ¡Viva México! ¡Viva su majestad! Alguien gritó, y el clamor se extendió rápidamente por la plaza. Levanté la mano para saludar sus víctores, y la ovación se hizo aún más fuerte, retumbando en todo el zócalo. ¡Viva México! ¡Viva su majestad! Luis Napoleón, a quien sus cercanos ya llamaban Napoleón III, estaba de excelente humor. En su mente, el escenario de la guerra estaba trazado, y todo avanzaba según lo planeado. Parece que he sobreestimado a esos piratas. El secretario de guerra de Inglaterra, Lord Palmure, había sido una decepción. Inglaterra deseaba evitar extender demasiados frentes y centrarse en la estrategia naval, pero Palmure no había defendido con firmeza la posición inglesa. Quizá fue el carisma de su excelencia lo que lo intimidó. Luis Napoleón sonrió ante el comentario, aunque pensaba que no era ese el caso. Aunque Francia financiaba en gran medida a Inglaterra, bastaba con un razonamiento justo para que Inglaterra pudiera presentar sus argumentos. Además, él conocía la lógica adecuada para vencer los reclamos ingleses. Los astilleros de México siguen funcionando sin descanso, mientras que los de Inglaterra están prácticamente detenidos. Si no intentan una batalla decisiva ahora, la brecha en la capacidad naval irá reduciéndose, y podría volverse imposible ganar esta guerra.
Sin embargo, Lord Panmure no tuvo el ingenio de ver esta lógica y, sin dudarlo, cedió a la autoridad francesa. Así, el primer paso del plan se dio a la perfección. Que México fortaleciera su marina era algo secundario. Sería ideal poder doblegarlo, pero incluso si no sucedía, tampoco importaba. Lo esencial era que México e Inglaterra se desgastaran en una batalla encarnizada. Durante ese proceso, Prusia sería aplastada, y, si todo iba según lo previsto, Inglaterra quedaría atada de manos, lo cual sería la guinda del pastel. Ellos mismos han hecho lo mismo muchas veces, así que no tienen derecho a quejarse. México probablemente intentaría asegurar su posición en América, dominando primero a Estados Unidos, Canadá y Sudamérica. Y, aunque la situación empeorara al punto de que México atacara directamente Europa, empezarían por Irlanda o Inglaterra. Y Prusia hará lo mismo. Prusia no había ocultado nunca su ambición de unificar Alemania. Ellos también entendían bien la situación actual y, con buen juicio, probablemente desplegarían sus tropas de forma defensiva. Pero si llegaban a atacar, el primer objetivo sería el Imperio Austríaco. Así que Francia estaba prácticamente a salvo de ataques directos, lo que hacía que esta guerra tuviera pocos riesgos y muchas ganancias para ellos. Esa era la conclusión de Louis Napoleón. Louis Napoleón levantó su copa de vino. Por una guerra gloriosa. Todos lo imitaron, levantando sus copas. Con esta guerra, Francia se convertirá en el centro de Europa, declaró un general. Louis Napoleón asintió con la cabeza, su rostro irradiaba una mezcla de convicción y expectación. Mientras jóvenes deseosos de gloria se congregaban en los centros de reclutamiento de Francia, Louis Napoleón y los generales franceses celebraban con vino y brindis. Cuando se confirmó la guerra, el rey Guillermo IV respiró un suspiro de alivio, a diferencia de los demás. Su salud empeoraba cada día, y México e Inglaterra se limitaban a provocarse sin llegar a desatar el conflicto. Pero afortunadamente, el destino no le había abandonado. ¿Cuánto tiempo y dinero hemos invertido en este ejército? El Imperio mexicano había insistido en que Prusia desarrollara su propia marina para enfrentar a Francia en el mar, incluso ofreciéndose a enviar ingenieros navales, pero Guillermo IV siempre rechazó esas ofertas. Su único interés era el ejército terrestre. Solo dominando al Imperio austríaco y conteniendo a Francia podría lograrse un estado unificado para el pueblo alemán. Por eso, en lugar de fortalecer una marina débil, apostó por un ejército de tierra imparable. Y ahora, había llegado la oportunidad de demostrar que su decisión había sido la correcta. Gracias al esfuerzo de Guillermo IV y los oficiales prusianos, el ejército de Prusia mantenía una disciplina de acero, no solo en apariencia, sino en su capacidad real de combate, perfeccionada mediante arduos entrenamientos. Orgullosos hijos de Prusia. Al fin, Guillermo IV dirigió unas palabras a su ejército. Jawohl. La respuesta, vibrante y decidida, la llenó de satisfacción. No hacían falta más palabras. Con expresión solemne, proclamó. Avancen. Pam pam pam. Al compás de la orden del rey, la banda militar comenzó a tocar. Con el inicio de la marcha y el gesto del comandante, todo el ejército reaccionó al instante. Las órdenes fluían sin obstáculos, transmitidas con precisión y ejecutadas de inmediato. Paso a paso, todos los soldados avanzaban manteniendo un movimiento y una alineación casi perfectos, como si se tratara de una sola entidad. El eco de sus botas resonaba como el latido de un gran corazón, y el despliegue parecía una muralla viviente. Sus rifles, aunque marcados por el uso, no tenían ni un rastro de polvo. Las bayonetas reflejaban el sol y las botas relucían como espejos. En menos de un mes tras la declaración de guerra, el enorme ejército prusiano había completado sus preparativos y se dirigía a la región del Rin. La visión de este contingente de 300.000 tropas en movimiento era imponente. Siguiendo el plan de transporte de tropas diseñado por el jefe del Estado Mayor, Helmut von Moltke, se aprovechaban al máximo los ferrocarriles y caminos para acelerar el avance. Primero se movilizaban en tren hasta las cercanías del frente, y luego continuaban a pie. El ejército prusiano marchaba como una gran máquina, cada unidad desplazándose a la velocidad y ubicación precisas, y el suministro de materiales avanzaba continuamente hacia el frente. Capítulo 250. Crash. La copa de vino que sostenía Louis Napoleón cayó al suelo, estrellándose. La había dejado caer sin darse cuenta. La noticia que le traía su asistente era, sencillamente, impactante.
¿El ejército prusiano en la región de Alsacia-Lorena? El rostro de Louis Napoleón se puso pálido. Era una expresión que no se esperaba ver en alguien que aspiraba a ser emperador, pero no importaba. Los demás también estaban estupefactos, paralizados por lo que acababan de oír. Sabíamos que estaban preparando a sus tropas. Una fuerza de esa magnitud no podía ocultarse. Los agentes de inteligencia de Francia habían estado al tanto del ejército prusiano. Sin embargo, su movimiento iba mucho más allá de lo que Louis Napoleón había anticipado. Es posible que, en una situación como esta, prácticamente rodeados en 4 frentes, hayan decidido lanzar un ataque. ¿Es una información confirmada? Un general cercano a Louis Napoleón preguntó nuevamente al asistente, incapaz de procesar la noticia. Aun si decidieran lanzar un ataque sorpresa, ¿por qué no hacia el Imperio Austríaco? ¿O el este, donde ya tienen cientos de miles de tropas? No tendría sentido que vinieran directamente hacia nosotros, Francia. Otro alto mando secundó sus dudas, pero la intuición de Louis Napoleón no dejaba de hacer sonar las alarmas. Confirme esa información una vez más. Louis Napoleón ordenó verificar la noticia y luego se dirigió a sus generales. El resto, al Estado Mayor de inmediato. Sí, señor. Los oficiales abandonaron el salón con rostros tensos y se dirigieron al edificio del Estado Mayor. Al llegar, la realidad de la situación con el ejército prusiano se hacía evidente. Los oficiales que no habían asistido a la fiesta los esperaban, visiblemente perturbados. Pero ni siquiera Napoleón tenía una solución inmediata. A pesar de su sorpresa y el desconcierto que nublaba su mente, no podía permitirse mostrarlo ante sus subordinados. Declaren estado de emergencia para todas las tropas. Refuercen al máximo las defensas en la frontera y movilicen inmediatamente a la reserva de París. Sí, señor. 12 de julio de 1856, por la mañana. La fría niebla cubría la zona fronteriza. A lo lejos, el sonido apagado de los cañones se mezclaba con el agitado correr de los soldados franceses. En sus rostros se reflejaban tanto el nerviosismo como la incertidumbre. Aparentemente, Francia estaba retrocediendo sus tropas en la frontera y preparándose para una guerra de trincheras. Era una decisión lógica, pero subestimar el poder de maniobra del ejército prusiano fue un grave error. La velocidad del avance prusiano superaba cualquier expectativa francesa. ¡Bang! ¡Bang, bang, bang! ¡Ah, ah! Un soldado francés, que intentaba huir, cayó al suelo cuando una bala del rifle de repetición de la caballería prusiana atravesó su pierna. Espera, ayúdame, por favor. Con el uniforme empapado en sangre, su rostro estaba deformado por el dolor. En sus ojos solo había terror y desesperanza, pero sus compañeros lo miraban con una expresión fría. Todos sabían ya, tras horas de lucha, que ayudarlo significaba morir junto a él. ¡Bang! El ejército prusiano, de 300.000 tropas, avanzaba a una velocidad asombrosa. Marchaban con la precisión y el vigor de las tropas de élite de Napoleón medio siglo antes. El ejército prusiano, que había alcanzado rápidamente a las tropas en retirada de la frontera, lanzó un feroz ataque sobre las trincheras, que apenas habían sido reforzadas. Estas trincheras improvisadas no servirán. Arrásenlas. Ja. Francia no había descuidado la frontera con Prusia. Consideraban a Prusia como el único enemigo realmente peligroso entre los países colindantes, por lo que tenían unos 50.000 soldados apostados en la zona. Creían que sería suficiente. Un grave error. Ratatatata. Muerte. Los soldados franceses caían en tropel dentro de las trincheras. Algunos incluso habían abandonado sus fusiles y, aunque lograban entrar en las defensas, eran golpeados sin piedad. Los que logren entrar, cubran a los compañeros. Si ustedes caen, sus compañeros morirán. El oficial a cargo de las trincheras gritaba. La amenaza no solo era la caballería. La fuerza principal prusiana se acercaba rápidamente. Aunque habían elegido un punto de reunión alejado de la frontera para organizar una línea de defensa, los prusianos llegaron antes de que los franceses pudieran reagruparse. Para salvar a los soldados que lograban entrar en las trincheras, era crucial aguantar en las posiciones avanzadas tanto como fuera posible. Mantengan la posición. Preparen las ametralladoras. Mierda. Quítate. No veo nada. Los soldados franceses corrían sin control mientras los perseguían, dificultando los disparos con la ametralladora hacia el frente. ¡Bang!
Bang, bang, bang. Se oyeron explosiones a lo lejos, provenientes de las posiciones enemigas. Cúbranse. Quosh. Kabom. Kabom. Los proyectiles prusianos surcaban el aire como rugidos y se estrellaban violentamente contra el suelo. Los soldados que lograron entrar en la trinchera suspiraron aliviados al ver cómo los proyectiles se quedaban encajados en el suelo. Los que no alcanzaron a refugiarse, sin embargo, se convirtieron en víctimas de la metralla. ¿Qué está haciendo nuestra artillería? ¡Bum! ¡Kabom! ¡Kabom! Tan pronto como uno de los soldados franceses gritó, los primeros cañones franceses dispararon. Aunque no hubo una gran diferencia de tiempo, comparado con el enemigo, parecían absurdamente lentos en responder. ¡Quosh! ¡Kabom! Comenzó un contraataque. Aunque los disparos de la artillería francesa eran menos potentes que los prusianos, planeaban aprovechar la posición en las trincheras para frenar al enemigo. Sin embargo, la segunda ofensiva de la artillería prusiana fue aún más devastadora. ¡Bum! ¡Kabom! ¡Kabom! Con el estruendo de las explosiones, la tierra volaba por los aires. Los soldados se cubrían los oídos y se acurrucaban mientras los muros de las trincheras temblaban y se desplomaban en grandes trozos de tierra. Los proyectiles caían sin cesar, y la trinchera, que aún no estaba bien reforzada, comenzaba a desmoronarse. Entre el polvo y los gritos, el caos se apoderaba del lugar. ¡Ah! Mi pierna. Un soldado fue arrastrado por la fuerza de la explosión, retorciéndose de dolor. Su compañero intentó ayudarlo, pero otro proyectil cayó de inmediato. ¡Bum! La ametralladora. Disparen, maldición. A las 9 de la mañana, el capitán francés Pierre ordenó disparar las ametralladoras, a pesar de que aún muchos soldados franceses estaban en el campo. Temía que, de permitir el avance, la infantería enemiga llegara a la trinchera. Fuego. Ratatatatata. Las ametralladoras francesas empezaron a escupir fuego con su ritmo atronador. Maldición. Esos malditos ranas están disparando a los suyos. Los soldados prusianos, que parecían máquinas de guerra avanzando, se detuvieron momentáneamente, sorprendidos ante la escena, pero los oficiales actuaron con rapidez. ¿Ametralladoras? Bien, ingenieros, caben trincheras profundas de inmediato. Aunque les tomaría más tiempo, no podían permitirse perder a sus tropas de élite en un ataque frontal. El ruido de las ametralladoras francesas retumbaba como un tambor sin tregua. Los soldados prusianos rápidamente se lanzaron al suelo. Caben. Más profundo. Los oficiales prusianos gritaban a sus ingenieros, que agarraban sus palas y comenzaban a excavar con desesperación. Entre el polvo y el ruido incesante de las ametralladoras, las tropas francesas se habían decidido a disparar sin contención. ¡Malditos! Un soldado prusiano murmuraba al ver cómo sus compatriotas caían brutalmente mientras los franceses se retiraban. Justo en ese momento, un estruendo proveniente de detrás de él rompió el aire. Apenas tuvo un segundo para procesarlo. ¡Bum! ¡Bum! ¡Kabom! Esta vez, la artillería prusiana apuntaba directamente a las posiciones de las ametralladoras francesas. ¡Ah! Se escucharon gritos desde el puesto de las ametralladoras francesas. Entre el humo, el sonido de los disparos se detuvo de golpe. Adelante. Ahora es el momento. Un oficial prusiano gritó, y sus tropas se levantaron y comenzaron a correr. En las trincheras francesas, la confusión crecía. Las ametralladoras se han callado. ¿Qué hacemos? Aunque sea con los rifles, debemos resistir. Pero ya era demasiado tarde. Los soldados prusianos habían alcanzado el borde de la trinchera. Ríndanse. O morirán. Un soldado prusiano gritó. Algunos soldados franceses levantaron las manos, pero Pierre y otros oficiales sacaron sus pistolas. Aquí no hay rendición. Por Francia. Comenzó el combate cuerpo a cuerpo. Las bayonetas brillaban y los gritos desgarraban el aire. En un instante, la trinchera se convirtió en un infierno. Sin embargo, la lucha no duró mucho. Las tropas prusianas, que llegaban en oleadas interminables, exterminaron a todos los que se negaron a rendirse. La primera batalla concluyó como una victoria aplastante para Prusia. En el cuartel general cerca de la frontera, Helmut von Moltke recibió el informe de la victoria histórica, pero su rostro no reflejaba felicidad. Con la mirada fija en el mapa, sus ojos apuntaban directamente a París.
Su voz era baja y decidida. Terminen aquí rápidamente y sigan adelante. Si no llegamos a París, esta será nuestra derrota. Moltke sabía que una estrategia defensiva llevaría a su ejército a una lenta y segura destrucción. Para el jefe del Estado Mayor prusiano, la única opción era un avance rápido. Si no podemos golpear el corazón de Francia de inmediato, nos veremos atrapados en una guerra de desgaste. Francia tiene la capacidad de movilizar cientos de miles más. Aunque Francia había perdido en la guerra contra México, apenas había sufrido bajas. De hecho, con el nuevo gobierno revolucionario, el país se había industrializado rápidamente, su población crecía y su economía estaba más fuerte que nunca. No podían permitir que ese poder potencial se consolidara, pues Francia tenía la capacidad de reclutar un ejército masivo. En cambio, el Imperio austríaco ya había movilizado muchas de sus tropas y difícilmente podría reunir más de 100.000 soldados. La escasa industrialización y los problemas económicos internos limitaban seriamente los recursos del imperio. Con Inglaterra la situación era similar. Dependiente de Francia, Inglaterra continuaría empleando tropas de élite, sin arriesgarse a perderlas en un desembarco costoso. Si lograban neutralizar a Francia antes de que ésta desplegara todo su potencial, la victoria en esta guerra estaría asegurada. Golpearemos con toda nuestra fuerza de una vez. Sí, señor. Al margen de las protestas pacifistas de Lincoln y sus seguidores, el ejército estadounidense se preparaba discretamente para la guerra. El conflicto entre Inglaterra y México era un hecho inevitable, y Estados Unidos había sido aliado de Inglaterra desde la guerra civil anterior. ¿Todavía no hay movimiento? No, todo sigue en calma. Estados Unidos solo podía aferrarse a la estrategia de resistencia propuesta por Inglaterra y Francia. No podían fortificar todas las extensas fronteras con trincheras, pero sí aseguraron estratégicamente los puntos clave. Era casi seguro que el Imperio mexicano desplegaría un gran ejército, y un contingente a ese tamaño seguiría inevitablemente las principales rutas. No parece propio de esos malditos mexicanos. En la guerra anterior, el ataque fulminante del Imperio mexicano los había tomado totalmente desprevenidos. Pero esta vez, a pesar de que la declaración de guerra llevaba mes y medio, aún no había señales de actividad. Maldita sea, ¿cuándo vendrán? Desde su trinchera, un soldado murmuraba en tono seco. Su voz revelaba una mezcla de nerviosismo e impaciencia. La espera también desgastaba a los soldados, quienes, tras haber visto o escuchado sobre el poder de México, sentían cómo sus nervios se tensaban cada día. Además, sabían que la República Federal de América, RFA, también aportaría un número considerable de tropas. Estados Unidos realizaba tareas de reconocimiento intensivo, manteniendo comunicación constante mediante telégrafo. Sin embargo, el ejército mexicano no se dirigió a Estados Unidos. En lugar de eso, el Imperio mexicano apareció en Oregón, Venezuela y el Atlántico. En Oregón, las fuerzas del Imperio mexicano provenientes de las provincias de Oregón y el norte de California, siguiendo las órdenes del centro, ocuparon completamente la región. En Sudamérica, el ejército mexicano lanzó un ataque en Venezuela. La bandera del Imperio mexicano ondeaba en el cielo de Oregón, mientras las ciudades fronterizas de Venezuela se envolvían en humo y llamas. Pero todo esto era solo el preludio de una tormenta mucho mayor. 25 de julio de 1856, al amanecer. El frío viento del Atlántico rozaba la cubierta del barco. Los marineros ingleses aguardaban tensos en sus puestos, a la espera de órdenes. El capitán de la Armada Británica, Charles Napier, respiró profundamente mientras alzaba su catalejo. Napier inspeccionó el horizonte con el catalejo. Tal como los vigías habían informado, la silueta de la flota mexicana empezaba a aparecer entre la niebla. Es enorme, 13.000 toneladas, no, probablemente 15.000. La tensión era palpable en el rostro de Napier. La flota mexicana contaba con buques de un tamaño muy superior a los acorazados británicos. En la cubierta, los marineros observaban con el aliento contenido las gigantescas siluetas de los barcos mexicanos. Un oficial se acercó a Napier desde atrás. Debemos retirarnos. No sabemos cuál es el alcance de sus cañones principales. El oficial tenía razón. Los buques mexicanos en la vanguardia llevaban enormes cañones, acordes a su colosal tamaño y blindaje. Retirada a toda velocidad. Su misión era de reconocimiento, no de combate. Debían regresar y reportar la presencia de la flota mexicana en el Atlántico.
Todos se movieron con coordinación precisa. En la sala de máquinas, el ruido del motor aumentó y el humo negro salía a borbotones por la chimenea. El timonel giró el barco con rostro serio, mientras en la cubierta los artilleros ajustaban la dirección de los cañones, preparados para cualquier eventualidad. Fin del capítulo 250.